Vamos a hablar de otros temas también importantes, Socorro, que tienen que ver con el teletrabajo hoy en día, ¿no? Así es, el teletrabajo ha traído sus ventajas para muchos, sobre todo para muchos trabajadores, pero las desventajas igualmente las conocemos. Sin embargo, en algunos casos, en algunas situaciones es necesario que se realice el trabajo de manera remota. ¿Quiénes tienen la posibilidad, quiénes podrían alcanzar esa posibilidad? Pues nos lo va a aclarar, como siempre, un profesional especialista en el tema. En esta oportunidad se trata del abogado laboralista Tino Vargas, que nos va a dar alcances acerca de la posibilidad de que los padres con hijos con discapacidad tendrían garantizado el teletrabajo. Buenos días, abogado Tino Vargas, gracias por estar con nosotros. Buenos días, Socorro, buenos días, Michael, y buenos días con todos. En principio, ¿hasta qué punto es un derecho del trabajador o una obligación del que brinda el trabajo, del empleador, esto del teletrabajo? ¿Hasta qué punto es posible que se realice? A ver, empecemos. Actualmente la ley de teletrabajo permite que cierto grupo de trabajadores, población vulnerable, con alguna discapacidad, con un hijo con discapacidad, madres gestantes, entre otros, puedan solicitar al empleador teletrabajar, y el empleador verá en función al tipo de perfil de la posición y la capacidad operativa poder teletrabajar. Operativa no me refiero a la capacidad económica de la empresa de asignar una laptop, sino hay posiciones que son materialmente imposibles en que teletrabajen. Por ejemplo, un trabajador de construcción civil. Un trabajador de construcción civil no puede teletrabajar. La posición resulta imposible. Entonces, ese tipo de filtros es el que tiene que ejecutar el empleador. Determinar, por más que haya una intención del trabajador o de la trabajadora de teletrabajar, no todas las posiciones pueden cumplirse, y en virtud de ello aceptará o rechazará la solicitud. Claro, ahora, doctor Vargas, eso es parte de una iniciativa del congresista Flavio Cruz, ¿no?, del Grupo Parlamentario de Perú Libre, que presentó este proyecto de ley que plantea también algunas modificaciones. Claro, en este caso puntual, ya dando un paso más a la pregunta de Socorro, hay un proyecto de ley que establece ya no este filtro, esta evaluación, sino en todos los casos, si yo tengo un cuadro de discapacidad con mi carnet de la CONADIS, o tengo un familiar y soy padre soltero, es decir, no tengo un auxilio o un apoyo en casa, inmediatamente se me aplica el teletrabajo, ¿no? Entonces, ahora, nadie duda que el apoyo de una persona con discapacidad, entre otros, es indudable. O sea, no creo que... Pero hay un refrán, pues dicen que el infierno está hecho de buenas intenciones, ¿no? Y justo yo me acuerdo que contigo, Michael, hablamos en diciembre del año pasado por otro proyecto de ley que era con las madres gestantes, claro, y ahora regresamos con este proyecto. Y tanto como hablábamos en diciembre, entre otros, creo que imponer las cosas es un poco difícil, porque en vez de promover o propiciar la contratación de personas con discapacidad o de padres que tengan hijos con discapacidad, puede más bien desincentivar o puede clasificar solo algunos tipos de posiciones y algunas no. El gran problema de la discapacidad es que cuando nosotros hablamos de discapacidad en general, asociamos a cuadros muy graves de discapacidad física, sensorial o motora. Pero en verdad la discapacidad temas son a veces menores. Por ejemplo, la mamá de uno de mis mejores amigos es gaga. No vocaliza bien. Es una de las mejores vendedoras que conozco del mundo. La señora te vende piedras si es necesario. Sí, he visto. Y esa es una discapacidad. Eso no tendría una limitante. Ya, es que nos hemos acostumbrado a utilizar el término en cualquier situación en que la persona muestre que no es, digamos, regular, que no es típica, y le decimos es discapacitado. Por este tema, una persona con una cierta dificultad para hablar no tendría por qué ser llamada discapacitada. Eso no es una discapacidad. De pronto podría llamar tal vez una limitación para algunas cosas, ¿no? Una persona de pronto que no tiene un dedo no podría ejecutar las labores que requiere la utilización de todo, lo de un pianista, por ejemplo. Pero en ese caso, no porque ejerza la actividad de tocar piano va a ser un trabajo remoto. Ahí cabe el ejemplo que nos ponía. Porque para la ley sí, por ejemplo, la persona que no tenga una falange o la persona gaga con un sustitutorio auditivo para el oído, sí cumple con la definición de discapacidad, pero quizás una persona no quiera teletrabajar. Claro. Entonces desee trabajar en presencial
Y en una posición como en construcción civil, regreso al ejemplo, en que necesito teletrabajar, mi puesto lo exige. Ya, ahora todo esto tendría que manifestarse, que colocarse punto por punto en la ley, sus observaciones, sus fundamentos y todo eso. Claro, es que el gran problema es que el teletrabajo no es un derecho en sí, sino es una forma de trabajar, es un esquema de trabajo. Pero hay mucha resistencia en algunos empleadores que quieren que el trabajador esté ahí sí o sí, cuando podría ser que realice sus labores en otro lugar, en su domicilio o donde se encuentre, pero que cumpla. O sea, el tema es... Pero ¿cómo incentivar a la gente que no les gusta, ¿no? Justo hablábamos también en el tema en diciembre con Michael, yo creo que es con beneficios tributarios, es la fórmula. La fórmula es, si tú contratas a una persona con discapacidad, te doy X beneficios tributarios. Y ahí la misma persona, la misma empresa determinará qué ajustes tengo que realizar para que esta persona pueda trabajar. Digamos que tenga una incapacidad motora. Yo creo que ahí el empleador va a decir, si consigo el beneficio tributario, me conviene que teletrabaje, porque me sale mucho más económico asignarle una laptop, asignarle un router y pagar, que construir rampas, ascensores y otras modalidades, y consigo el mismo fin. Claro, pero es un poco ello, el tratar de entrar a la mentalidad del empleador y lograr así el objetivo. Cuando se imponen las cosas, más que propiciar, desincentiva. Pero ¿y por qué, me pregunto? O sea, ¿por qué dice la casuística? ¿Por qué en general los empleadores prefieren que sus trabajadores estén ahí, en el local, en la instalación? Ya no hablando de la discapacidad, creo que es un tema generacional. Creo que sí, ahora los grandes empresarios, la gran ya están teniendo 30 años. Muchos de ellos se sienten bastante cómodos con teletrabajar, ¿no? Les funciona, son afines a las nuevas tecnologías. No solo es prender una cámara en Meet, en Google, hay sistemas de control. Ellos sí, los de la vieja escuela, nosotros quizás somos más renuentes. Por ejemplo, en mi firma, por ejemplo, todos los que somos del área laboral, teletrabajamos, solo vamos 2 veces presencial, pero de las otras áreas civiles el socio se siente más cómodo trabajando en presencial. Pero todo depende, creo que de la persona, del empleador, creo que y los niveles de productividad, doctor, ¿no? Es verdad. Porque hay personas que a veces, claro, desarrollas teletrabajo, cumples con tu nivel de productividad y luego te ocupas de la persona con quien tienes a cargo. Sí, por ejemplo, este es uno de los detalles. Digamos, el proyecto de ley dice que obligatoriamente los padres que van a teletrabajar. Pero también hay que recordar que la misma ley de teletrabajo, que fue modificada con la ley 32.102, dice expresamente que nadie puede ausentarse de la jornada y que tiene que cumplir la jornada de manera expresa. La ley dice, el tiempo máximo de la jornada de trabajador, el mismo es aplicable al trabajador que trabaja de forma presencial. Durante el desarrollo de la jornada, el teletrabajador se encuentra prohibido de abandonar su lugar habitual de trabajo y realizar actividades particulares. En este último caso, si se realiza, deberá justificarlas. Entonces me pregunto, si te encuentras prohibido de salirte de tu escritorio, ¿qué tanto puedes ayudar a tu hijo con discapacidad o a tu hija con discapacidad? Claro. Yo que teletrabajo, yo sí casi siempre, y en la pandemia aún más, yo me sentía tan cerca y tan lejos de a mi hijo a la vez, claro. Porque el que teletrabaja va a entender. Porque estás ahí, probablemente sí, llegues a almorzar con él o llegues a desayunar con él, pero el resto del tiempo estás encerrado en tu oficina en casa o del espacio en casa y te sientes lejos. Claro, lo hemos vivido, porque quienes hemos trabajado casi todos durante la pandemia de manera remota, ¿no? Exactamente. ¿No? Ahí, claro, habría que hacer unos ajustes porque si el tema es humano, habría que ver, en tanto el trabajador cumpla, si lo hace en media hora o si lo hace en 40 minutos, si lo hace en 3 horas, es asunto de él, pero que cumpla lo que le corresponde. Si se mueve de su escritorio para ir a dar el biberón, no sé, la empresa para la cual presta su servicio no va a quebrar. Es que ese es el gran tema, Socorro. Cuando se ha aplicado el teletrabajo, lo que se ha hecho es simplemente pongamos una laptop en casa y el teletrabajo funciona igual como en presencial. Y no es así. ¿Por qué?
En el trabajo en oficina, tú evalúas valor hora por tiempo, 8 horas de trabajo. En el teletrabajo no puedes establecer valor hora, es ridículo. O sea, por más que yo ponga enter en el horario de control de asistencia remoto, no funciona así. La evaluación debe ser por resultados. Yo te doy un informe, lo necesito mañana a las 9 de la mañana. Tú ves si lo arrancas a las 6 de la mañana, 5 de la mañana, de ahí te tomas un break y acompañas a tu hijo al colegio, porque el hijo con discapacidad también va a un centro educativo, no es que esté todo el día en casa. De ahí continúas trabajando, te tomas otro break, y yo como empleador no estoy tan pendiente a qué horas es el trabajo. O sea, en qué tiempo, sino a qué hora me lo entregas. Y si el producto es idóneo. Eso es por resultados. Ahora, tampoco se puede dar el mismo trato a todos los trabajadores porque no todos los trabajadores realizan la misma función. Hay quienes sí tendrían que estar atentos porque de pronto un corrector de estilos, alguien que tiene que estar atento a lo que publica la página web y estar corrigiendo, poniendo, y no puede distraerse porque eso es cuestión de segundos. No, ese es otro... O un call center en casa. Hay muchos call centers que están tienen que estar en llamada. Exacto, o sea, cada trabajo debe tener el manejo respectivo según su naturaleza. Lo importante es que estén bien los trabajadores, claro, obviamente los empleadores también, pero un trabajador que se libera del estrés, hace unos minutos conversamos con un especialista, una psiquiatra, y hablábamos del estrés que genera el tráfico en la ciudad. El trasladarse del domicilio al centro de trabajo nos toma 1 hora, a veces, y hay quienes se toman más tiempo. Sumado a eso el estrés, el renegar en el camino y llegar al trabajo pues a punto de estallar. Y de regreso igual y en casa pagan las consecuencias. Todo eso se vería liberado, eliminado, si es que nos quedáramos en casa realizando el trabajo. ¿Quiénes pueden hacerlo? Que no son todos. Que no pueden y quieran. Porque, porque el teletrabajo no es para todos. Hay gente que no le funciona porque se distrae, le cuesta despegarse de las almohadas, o peor aún, extraña la camaradería y el intercambio de ideas. El intercambio de ideas en el desarrollo cognitivo de las labores es fundamental. Y no es lo mismo mirar al escritorio al lado y preguntarle qué piensas tú, que llamarlo por teléfono, ¿no? Claro, estamos deshumanizando, ¿no? Sí, es parte de... Doctor, ¿y cuál es el siguiente paso? Digamos, ya se presentó esta propuesta de ley, falta que se debata en el Pleno. Sí, falta que se debata en el Pleno, al igual que el proyecto anterior de la madre gestante. Sigo pensando que creo que a veces están legislando más para que el fraseo de la norma sea correcto o muy digamos, afín a los intereses. Por ejemplo, apoyamos a los padres con discapacidad, hemos sacado este proyecto, pero no se analiza el resultado. ¿Qué tan aplicable en la realidad va a ser? ¿O qué tanto va a ser su impacto? Nosotros, o sea, yo creo que en verdad el impacto va a ser adverso, más que propiciar la contratación de personal con discapacidad, ¿no? Y en todas las posiciones que pueda aplicar en la empresa, va a ser un número muy reducido para cumplir la ley en posiciones quizás de cero impacto, ¿no? Claro. Lo importante va a ser la casuística, ¿no? Para poder incluso plantearlo en el reglamento. Sí, yo creo el reglamento esperemos que ayude a algo, ¿no? Yo creo que el camino es los beneficios tributarios. Creo que si uno da un incentivo, eso va a propiciar más que en el tema sancionador. Bueno, esperemos que funcione, todos queremos que funcione. Como lo hemos dicho desde el principio, en algunos casos sí funciona y en otros no es aplicable. Y mientras se ponen de acuerdo y dicen dónde sí y dónde no, no sé cuánto vamos a tener que esperar, pero estaremos atentos en todo caso. Muchísimas gracias por su participación. Michael. Muchas gracias al doctor Tino Vargas, abogado laboralista, con quien hemos conversado esos beneficios que podrían tener los padres de familia que puedan desarrollar el teletrabajo, especialmente si tienen ese problema, ¿no? Este tema de tener en casa de repente un hijo con discapacidad que necesita no solamente atención, sino también necesita el seguimiento, el estar cerca de los padres de familia, que es lo más importante. Muchísimas gracias, doctor.